En los panteones no pueden espantar, opinan algunos investigadores de fenómenos paranormales. Uno que estaba plenamente convencido de esto era el maestro de lo paranormal, el licenciado Juan Ramón Sáenz Esquivel, que en paz descanse, quien fuera conductor del afamado programa de radio La Mano Peluda. Su argumento era sencillo. Él me decía: ¿no crees que si ahí espantaran, habría investigadores serios tratando de encontrar alguna evidencia? Sabía por qué me hacía esta pregunta, pues en ese momento estaba de moda un cazafantasmas con pinta de pandillero que cada vez que acudía a un cementerio lograba captar un fantasma, cuando en realidad lo que hacía era montar sus trucos. Esto lo retomaría tiempo después un programa de corte sobrenatural, donde panteón al que iban escuchaban psicofonías y les aventaban piedras. Por esta razón, mucha gente no cree que en los panteones espanten, y los investigadores ni siquiera se paran en estos lugares, porque creen que no encontrarán ni una sola evidencia que valga la pena. En lo personal, sí creo por las siguientes deducciones. Las personas que se dedican a la brujería, magia negra, toman al cementerio como un lugar de poder para realizar sus hechizos. Muchos utilizan tierra de panteón o bien entierran ahí mismo sus trabajos. También practican ritos satánicos sacrificando animales o, en el peor de los casos, niños recién nacidos. Todo esto impregna el camposanto de energías negativas, o podemos llamarlos demonios, y se hacen sentir ante la presencia de los vivos. La otra posibilidad es que la gente que fue enterrada en este lugar realmente no esté descansando en paz, por diversas causas. ¿Cómo saberlo? Es un misterio. Pero sin duda, el que pueda asegurar o desmentir esto son precisamente los sepultureros, la gente que pasa la mayor parte del día o toda la noche en este lugar. No todos querrán hablar de las experiencias que ahí han vivido, y no lo hacen no por temor al ridículo, sino porque prácticamente lo tienen prohibido. En mi libro, Casas Embrujadas y Sitios Encantados, presenté esta entrevista por primera vez, y retomaré algunas partes de la misma, pues el relato que me compartió el sepulturero deja a cualquiera con la sangre helada. La verdad sí he visto muchísimas cosas en este panteón, fue lo que me dijo este hombre aquella vez. Fue así como me relató algunas de sus experiencias, por ejemplo, que en varias ocasiones, durante la madrugada, le han tocado la puerta del cuarto en donde se queda a dormir, al igual que ha escuchado risas de niños, como si estuvieran jugando, pero cuando sale a ver, no hay nadie. Durante el día, ha visto a una niña vestida de blanco que va corriendo entre las tumbas. La primera vez se acercó a ella creyendo que era una niña que se había metido al cementerio a jugar, pero la buscó y no la encontró por ninguna parte, repitiéndose este fenómeno en otras ocasiones. Pero sin duda, la experiencia más fuerte que ha tenido fue cuando platicó con una chica algo inusual. Eran las 6 de la mañana. Aún no abría las rejas del cementerio. Salió de su cuartito y vio a una chica parada enfrente de una tumba rezando. Se acercó a ella porque le pareció extraño, pues no sabía por dónde había ingresado. El panteonero le dijo que todavía no era hora para que la gente entrara al cementerio. Ella le dijo que no se preocupara, que solo había entrado a rezar. Un dato curioso, que después tomaría relevancia. Esta chica le dijo que su mamá había visitado esta tumba un día antes. Al escuchar este comentario, el panteonero supo a quién se refería. La señorita rezó por unos minutos. Después se despidió de él dándole la mano. Al momento de apretarla, el encargado del cementerio la sintió helada. El panteonero le dio la espalda solo un instante y descubrió que ella había desaparecido. Cuando es imposible recorrer 3 metros, la distancia de la casa donde se queda el panteonero a la salida, en un segundo. Finalmente, él lo tomó como una mala pasada de la mente. Varios días después, la señora regresó al panteón y el sepulturero la reconoció de inmediato. Le dijo que una de sus hijas había venido a visitar la tumba.
La señora se sorprendió al escuchar esto y le dijo que no era posible, pues sus hijas siempre la acompañaban. En ese momento iba acompañada de una. El panteonero insistió y le dijo que la señorita que había venido era muy parecida a ella, pero se veía mayor. Fue entonces cuando la señora le informó que se trataba de su hija, que estaba ahí enterrada. La razón principal por la cual los panteoneros no hablan de este tipo de experiencias es por temor a perder sus empleos. Antes había un encargado que le decía a la gente que aquí espantaban y la gente ya no venía. Entonces a él lo corrieron y uno busca cuidar su chamba, dijo el panteonero que me narró esta experiencia. El sacerdote en el cementerio. Este es uno de mis relatos favoritos de fantasmas, no solo de espectros que aparecen en cementerios, sino en general, pues tiene elementos muy interesantes como lo veremos a continuación. Por desgracia, no cuento con la información completa de este caso. Por ejemplo, en dónde ocurrió, los nombres de sus protagonistas y sobre todo, el nombre del cementerio. Reconstruí este caso con lo que recuerdo de él. Tendría 10 años cuando me lo contó una señora amiga de mi madre. Por desgracia, perdimos contacto con ella y desconozco si ella aún vive, pero en resumen, esto fue lo que nos narró. Mi tía acompañó a una de sus amigas de trabajo a visitar la tumba de su hermano en Querétaro, porque ella era originaria de allá. Mi tía no conocía ese estado y además le debía un favor, así que fue. El nombre del panteón donde ocurrió esto no lo recuerdo. El hecho es que llegaron al cementerio a eso de las 3 de la tarde. Había muchísima gente porque era 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Limpiaron la tumba, la cual ya estaba vieja, sucia, con tierra encima y pasto crecido a los lados. Le pusieron las flores que habían comprado y cuando ya estaban por irse, se les acercó un sacerdote de avanzada edad, preguntándoles si no querían un rezo para su difunto. Ellas aceptaron y el cura pronunció un Ave María y un Padre Nuestro. Cuando estaban rezando, mi tía se dio cuenta que la sotana del cura ya estaba muy maltrecha, raída, lo que le inspiró un poco de lástima, porque se veía súper amolado el pobre. Para terminar su servicio, el cura sacó una botellita de agua bendita y roció la tumba, pero el agua no se veía limpia, parecía verdosa, como si le hubiera caído tierra. Al terminar, le preguntó a esta chica que cuánto le debía por rezarle a su hermano, y el sacerdote le dijo que nada, que como pago dedicara una oración por aquellas personas que sirven en la iglesia. Se marcharon del panteón y de repente se nubló y comenzó a llover muy fuerte. Ellas, para atajarse del agua, se metieron a una parroquia que estaba al paso, y como la lluvia no se quitaba, pues comenzaron a recorrer el templo. En esta iglesia había una sala donde estaban los retratos de los curas que ahí habían servido y que ya habían fallecido, y entre ellos estaba precisamente el sacerdote que minutos antes les había rezado en el cementerio. Este fue el relato que escuché cuando yo era niño, y desde ahí se me quedó grabado. Cada vez que lo narro en programas de radio, trato de ser fiel a mis recuerdos por si acaso lo llega a escuchar la mujer que nos contó esta experiencia, o inclusive las personas que vivieron este hecho. Dudo que se trate de una mera leyenda, pues he buscado algún caso similar a este en libros y no lo he encontrado. Caso contrario al que veremos a continuación, donde hay diferentes versiones situando los hechos en diferentes épocas y lugares. La leyenda del robo en el cementerio, o bien, la mujer con el anillo de esmeraldas. La versión europea cuenta que antes de la Navidad de 1798, una mujer millonaria enfermó de gravedad y falleció. Su marido no pudo hacer nada para salvarle la vida,
a pesar de que llevó a un médico lo más rápido que pudo para que la revisara. El hombre quedó destrozado con la muerte de su joven esposa, que decidió no ir a su funeral, encargando a sus sirvientes que la arreglaran y le colocaran las joyas que más le gustaban en vida. Al funeral acudió un sacerdote avaricioso, el cual al ver el cuerpo de la mujer lleno de joyas y diamantes, pensó que era un desperdicio enterrarla con todo eso, pues si él vendía estas joyas, tendría mucho dinero para darse una vida de placeres. La mujer fue depositada en la cripta familiar y sobre su cuerpo se colocó una lápida con un peso aproximado a los 100 kilos. El sacerdote regresó al cementerio por la noche. Había bebido para darse valor. Entró sin que nadie lo viera y astutamente logró retirar la lápida. Inmediatamente comenzó a quitarle las joyas a la mujer y las fue colocando adentro de una bolsa. Solo le faltaba retirar un precioso anillo lleno de diamantes, pero como no pudo quitárselo porque el dedo estaba hinchado, se lo cortó. Al momento de hacer esto, la mujer regresó a la vida gritando de dolor. El cura se espantó al creer que estaba ante un fantasma. Tiró la bolsa y echó a correr hasta que llegó a su casa. Ahí, espantado y arrepentido por lo que había hecho, se quitó la vida. La mujer, con el dedo cortado, sangrante, llegó a su casa y pidió auxilio a su esposo, quien también creyó que estaba viendo a un espectro, pero al decirle a su esposa que estaba sangrando y los fantasmas no lo hacían, acudió a ella para brindarle auxilio. Lo que realmente pasó, de acuerdo a esta leyenda, es que la mujer padecía de catalepsia, así que al cortarle el dedo, ella salió de este trance. La mujer, a pesar de faltarle un dedo, estaba feliz de estar viva. Esta es la leyenda europea. Incluso hay otras donde presuntamente los hechos ocurrieron en 1937, y el final para el ladrón de tumbas no fue tan dramático, sino todo lo contrario, pues recibió una recompensa por parte de la familia de la chica que regresó a la vida. Ahora veremos la versión mexicana, que al igual que la europea, no ofrece datos precisos como el nombre del cementerio en donde presuntamente ocurrieron los hechos, así como los nombres de sus protagonistas. Sin embargo, es atractiva y muy característica de nuestro país, donde es muy fuerte la tradición del Día de Muertos y el apego a la religión católica. En esta historia, la justicia divina está de parte de aquellos que hacen buenas obras en vida. La mujer en esta versión mexicana no se trataba de una chica joven, sino de una mayor, que estaba en el ocaso de su vida. Así lo sentía y se lo hizo saber al sacerdote del pueblo. Ella no tenía hijos o familiares cercanos. Había enviudado y poseía una buena fortuna, la cual, de acuerdo a su deseo, serviría para beneficiar a los más pobres. Incluso el sacerdote heredaría su casa para convertirla en un asilo de ancianos. La mujer falleció y la noticia corrió como pólvora en todo el pueblo. Muchos lamentaron su muerte, pues en vida ella los había ayudado. Algunos no recibieron sus favores, pero sabían que era una mujer generosa y rica. Cuando los dos panteoneros que la iban a enterrar se enteraron que iba a ser sepultada con algunas de sus joyas favoritas, idearon un sencillo plan: regresar en la noche para desenterrarle y robarle sus joyas. Y así lo hicieron. Volvieron a la medianoche y la sacaron de la tierra. Le quitaron las joyas, pero hubo una en especial que se resistió en salir: un hermoso anillo de diamantes. Al no poder quitárselo, uno de los ladrones optó por cortarle el dedo en donde estaba atorado. Después la volvieron a enterrar y se retiraron a sus casas. Los dos ladrones lograron vender las joyas. En realidad las malbarataron y se repartieron el motín. Estaban felices porque se habían salido con la suya. Sin embargo, el destino les tenía preparada una sorpresa. Llegó el Día de Muertos. Cientos de personas acudieron al cementerio para visitar a sus difuntos. Los dos sepultureros les ayudaban a las personas a limpiar las tumbas a cambio de una buena propina. Dieron las 5 de la tarde. Los sepultureros invitaban a las pocas personas para que se retiraran, pues ya iban a cerrar las puertas. La gente obedecía sin molestarse. Cuando estaban por cerrar,
se dieron cuenta que había una mujer sentada en una tumba dándoles la espalda. «¡Ya vamos a cerrar! ¡Por favor, salga del cementerio!», le gritaron, pero la mujer no obedeció. Los dos sepultureros se acercaron a ella, creyendo que la dama no los había escuchado. «¡Ya vamos a cerrar! ¡Salga, por favor!», volvió a decirle uno de estos, pero como ella no hacía caso, la tomó del hombro y al momento de voltearla, descubrió con horror que se trataba de la anciana, a la cual le habían robado sus joyas. Incluso vieron que le faltaba un dedo. El hombre que se lo cortó sintió tanto terror que en ese momento sufrió un infarto y cayó muerto. Su compañero solo echó a correr como si hubiera visto al diablo, pero no. Se trataba de la mujer a la cual le robaron sus joyas. Se dice que este hombre desapareció para siempre, pues incluso dejó abandonada su casa.